En nuestro programa Hagamos Democracia y vamos a hablar del trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, que es una entidad pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Y vamos a hablar con su director, el director del INRA, Eulogio Núñez Aramayo. Eulogio, muy buenos días, gracias por atender este llamado de Herbol. Muchas gracias, José Luis. Siempre es muy grato estar en su programa. Muchas gracias. Y un saludo a todos los que escuchan su programa. Bueno, uno de los objetivos del Instituto Nacional de Reforma Agraria es lograr la titulación total, dice su página web, de la propiedad agraria del país, implementando un proceso eficiente y transparente de saneamiento en un marco normativo favorable. Bueno, ¿se ha finalizado el proceso de saneamiento de tierras en el país? José Luis, estamos actualmente a un 91% de las tierras del área rural ya están con seguridad jurídica, ya están tituladas, saneadas. Solamente está pendiente un 9% a nivel nacional. ¿Y de qué superficie estamos hablando? Estamos hablando de 94,1 millones de hectáreas. Esa es la cantidad que ya tiene seguridad jurídica en nuestro país y solamente está pendiente de conclusión del proceso de saneamiento 9,2 millones de hectáreas. Y tal como ha eh, dado el mandato nuestro presidente al INRA, pues tenemos que concluir y llegar al bicentenario con el proceso de saneamiento, regularización de derechos de propiedad agraria concluido. Estamos empeñados en esa labor, José Luis. Obviamente ha quedado las áreas más conflictivas que de pronto lo habían dejado, ¿no? En el proceso de saneamiento. Encontraba un conflicto y bueno, se registraba como conflicto y se pasaba a las áreas donde no había conflicto. Entonces nosotros estamos encarando un proceso de conciliación, de diálogo, porque no hay otra forma de resolver los litigios agrarios de larga data, ¿no? Bien, lo que quiere decir que a nivel de departamentos, municipios, hay estos datos. eh, ¿Ha sido fácil? ¿Ha tenido muchos problemas esto del saneamiento de las tierras? Cuando asumió el mandato nuestro presidente Luis Arce, José Luis, eh, hemos encontrado que el saneamiento de las tierras en Bolivia habían alcanzado un 86%. 86% estaba saneado. Y en estos 2 años ya hemos llegado al 91% de las tierras saneadas. Y más o menos estábamos hablando de 14 millones que estaba pendiente de saneamiento cuando hemos ingresado al INRA. De los 14 millones, 7 millones estaban en conflictos. 7 millones. Conflictos de larga data, estamos hablando de sobreposición, las manchas urbanas que habían crecido y el INRA aún no había concluido el proceso de saneamiento. También se confunde mucho entre los límites político-administrativos que de pronto están en litigio, pero en materia agraria no define límites, ¿no? Pero igual las partes no dejan que el INRA concluya el saneamiento. Y de esos 7 millones que estaban en conflicto, actualmente tenemos 5,6 millones de hectáreas. Quiere decir que el INRA ha tenido la capacidad nomás de concertar, de sentar a las partes en una mesa y que lleguen a un acuerdo, el ganar-ganar, no el ganar-perder, ¿no? De pronto una de las partes cede un poco y la otra parte cede y llegan a una conciliación, pues al INRA le allanan el camino para que pueda realizar el saneamiento. Tenemos todavía 5,6 millones de hectáreas de los 9 millones que nos falta, pues está en conflicto. Y ante eso, José Luis, lo que hemos hecho como INRA es hacer convenios con las universidades públicas y estamos encarando un proceso
de formación del talento humano, tanto del INRA como del Tribunal Agroambiental. Hemos firmado convenio con la Universidad Pública de Pando, de Chuquisaca, de Cochabamba. También vamos a firmar en Santa Cruz, formando a nuestros estudiantes. ¿En qué? En conciliación y transformación de conflictos agroambientales. Hemos tenido realmente una muy buena participación, ya estamos terminando algunos diplomados, y esto con el fin de encarar esto que quizás debería haberse encarado quizás en su momento, pero se lo dejó. En el registro de INRA quedaba, por ejemplo, este predio en conflicto, paralizado por conflicto. Y bueno, se fue pasando, pero ahora ha llegado el momento de que tenemos que encarar. Y creo que no hay otra forma que sea vía diálogo, conciliación, para llegar a acuerdos de larga data. Estamos ya en la fase final, ya estamos al 91% de saneamiento, de dar seguridad jurídica a los pequeños, medianos y grandes productores legales del área rural. Y estamos seguros, estamos convencidos de que vamos a lograr, porque hemos encontrado apertura de muchos sectores sociales que todavía tienen pendientes sus procesos de regularizar derecho de propiedad en el área rural. A propósito de esto de los conflictos, Eulogio, hay uno que probablemente sea menor, pero resuena muchísimo. El tema de los avasallamientos que existen. ¿Cómo se soluciona? ¿Hay problemas de avasallamiento pendientes en estos 5.600.000 hectáreas que están en conflicto? ¿Hay también ese problema de los avasallamientos? ¿Lo están solucionando? ¿Cómo lo encaran? José Luis recordará la población en general, en el mes de diciembre del año pasado se realizó la sexta reunión del Gabinete de Tierra-Territorio. En ese Gabinete de Tierra-Territorio pues está nuestro presidente, nuestro vicepresidente, están 5 ministros, están 3 viceministros y estamos también 3 directores nacionales, como es del INRA, ABT, CERNAT, ¿no? Y en ese gabinete se analizó exclusivamente el tema de los avasallamientos, ¿no? En ese momento se identificó un registro, ¿no?, de 2021 y 2022, registros en todas las oficinas del INRA, 237 denuncias de avasallamiento de tierra, ¿no? De los cuales, José Luis, 137 eran de competencia del INRA y los otros 100 eran competencia del Tribunal Agroambiental porque ya eran predios titulados, pero otro tanto también era competencia de los gobiernos autónomos municipales, porque el avasallamiento se había dado en áreas urbanas, en manchas urbanas. ¿Y quién administra las manchas urbanas? ¿Quién tiene el catastro de lo urbano? Son los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entre gobiernos autónomos municipales y el Tribunal Agroambiental, que es competencia cuando ya está saneada las tierras, está titulada, y le indicaba a José Luis que ya estamos al 91%. Quiere decir que ese 91%, ¿quién es competente? El Tribunal Agroambiental. Las denuncias se tienen que hacer ahí. En la parte que nos correspondía a nosotros, evidentemente, había también 137, José Luis. Inmediatamente nuestro presidente tomó la decisión y dio el mandato al gabinete, decir, señores, aquí no vamos a tolerar los avasallamientos y el tráfico ilegal de tierras en el área rural. Entonces, inmediatamente nos trasladamos una parte del gabinete de tierra a Santa Cruz, porque era el lugar donde mayor número de avasallamientos se daba, y se encaró los procesos. En Santa Cruz ya se ha hecho el desalojo por la fuerza pública en 10 predios, ¿no? 10 predios han sido ya liberados con auxilio de la fuerza pública. Luego se trasladó la policía, el viceministerio de régimen interior de policía a Cochabamba. También en Cochabamba se desalojó 4 predios. Y eso se va a continuar, José Luis. ¿Por qué? Porque tenemos una ley, que es la ley 477,
que se promulgó, imagínense, en consenso, ¿no? En 2013, cuando los índices de avasallamiento ya estaban empezando a crecer. Se aprobó esa ley, que es la ley contra el avasallamiento y tráfico de tierras. Y esa ley indica que es un delito penal y que tiene cárcel de 3 a 8 años quien esté encabezando los avasallamientos. Ocuparse predios fiscales que son del Estado. Por un lado, tiene seguridad jurídica, de la fe del Estado está ahí, o ocupar predios que están todavía en proceso de saneamiento es un delito en nuestro país. Y se tomó la decisión de que no se va a tolerar, venga de donde venga. Entonces, se está encarando este trabajo, José Luis. Ayer, no sé si ustedes también escucharon, pero se ejecutó, por ejemplo, un desalojo con auxilio de la fuerza pública a un empresario, supuesto empresario argentino que estaba ocupando ilegalmente 520 hectáreas en el municipio Pailón. El viceministro de Régimen Interior, general Johnny Aguilera, encabezó el operativo y se liberó ese predio, que es del Estado, es de todos los bolivianos, ¿no? Y esto va a continuar. Y otro dato importante, José Luis, hay que mencionar, para no estigmatizar a un sector a otro sector. Avasalladores hay, pequeños productores sí, medianos productores sí, empresarios grandes sí, y el día de ayer también supuesto empresario argentino, extranjero. Entonces avasalladores hay de todo, el delito no es de un solo sector, política. Eso nosotros tenemos los registros y ahora muy fácil se puede saber, por ejemplo, en el yo participo del órgano electoral, pues de qué fuerza política está registrado o no está registrado una persona, ¿no? Pero hay de todo. Y por eso es que se tomó la decisión de que no se va a tolerar. Próximo cargo de realizar los desalojos, normalmente está compuesto por el Viceministerio del Régimen Interior, la policía, está acompañando también los fiscales, y en este momento podemos decir que hay cerca de 40 personas que en estos operativos que han sido aprehendidos en flagrancia porque se los encontró dentro del predio avasallado y están en las cárceles, ¿no? Y tendrán que responder ante el Ministerio Público que les abrió una causa penal, pues allá tendrán que demostrar que ellos no estaban avasallando. Nuestro mensaje de nuestro gobierno, la posición es firme. No vamos a tolerar hechos de tráfico ilegal de tierras, vender tierras que no acreditan derecho de propiedad o vender tierras que son del Estado o tierras comunales que han sido titulados comunalmente, la Constitución dice que no se venden, o los territorios indígenas no se pueden vender, no se pueden transferir, ¿no? Entonces, el mensaje es muy firme, José Luis, y gracias también a los medios de comunicación que hacen seguimiento, pero tienen que empezar a desocupar a las personas que están ocupando de manera ilegal en el área rural. En el área urbana también hay una cantidad muy importante. Nuestro mensaje es a los gobiernos autónomos municipales que manejan el catastro. También tienen que accionar, pues tienen que pedir el auxilio de la fuerza pública. Bien, bueno, Eulogio, estamos conversando con Eulogio Núñez, director del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Eulogio, en las últimas décadas, los últimos 30 años, la situación ha cambiado muy notablemente en esto de problemáticas que se refieren al agronegocio, la minería, tanto legal como ilegal, como mencionaba hace poco, el crecimiento urbano. En este caso, el tema de la minería legal e ilegal. Se han presentado muchos casos, muchas denuncias en sentido que hay, por ejemplo, gente que ingresa maquinaria a sitios como reservas que están protegidas. ¿Cómo se responde en este nuevo contexto a esta problemática? Al respecto, también nuestro presidente
en las reuniones que se ha tenido del Gabinete de Tierra, que el año pasado se tuvo 6 reuniones del Gabinete de Tierra, también en algún momento se tocó este tema, ¿no? O el gobierno no va a tolerar también todo lo que es ilegal, ¿no? La minería ilegal, pues es ilegal, ¿no? Y tiene que ser denunciado, tienen que las autoridades competentes también accionar. El INRA no tiene competencia en el ámbito de la minería, pero en las áreas donde nosotros estamos saneando, algunas veces también hemos encontrado este conflicto, ¿no? Que son conflictos agroambientales. También se ha instruido desde el gobierno que en este caso la JAN, el Ministerio de Minería, o el Ministerio de Medio Ambiente, pues se coordina estas actividades, primero identificando, ¿no? A los actores mineros ilegales, ¿no? Porque la minería ilegal pues no contribuye a nuestro país, ¿no? Es una fuga de capital que se está dando. Inclusive, José Luis, en las reuniones que tengo entendido que se ha tenido, en este caso los cooperativistas mineros que están legalmente, digamos, tienen, eh, eh, están explotando, están en el ámbito de la minería, pues ellos tampoco están de acuerdo, ¿no? Hay un sector así como estábamos hablando, José Luis, de los avasalladores, que es ilegal, lo mismo es la minería ilegal. Entonces, todos tendríamos que cerrar, unir esfuerzos, cerrar filas para denunciar a los cabecillas que están encarando esta actividad ilícita, ¿no? Y que también tiene impactos ambientales. Pero ahí estamos llamados, José Luis, todos los actores. En materia, por ejemplo, ambiental, hay autoridades competentes en el ámbito del gobierno autónomo municipal, hay autoridades competentes. También hay autoridades competentes en el ámbito departamental y también a nivel nacional. Entonces lo que queda ahí es unir esfuerzos, coordinar entre los distintos niveles del Estado y también que la sociedad pues denuncie. Así como en los avasallamientos hay que identificar a los cabecillas, ¿no? Porque hay cabecillas que están, organizan estos hechos ilegales y lamentablemente, por ejemplo, en materia agraria, cuando se han hecho se están haciendo los operativos, no se encuentra a veces a los cabecillas. Probablemente están pues en las ciudades mirando por los medios de comunicación los operativos y las personas que han sido engañadas con el tráfico ilegal, por ejemplo, de tierras, pues ellos es que están en el lugar y se ha aprendido en muchos casos de estas personas. Pero ya corresponderá a las autoridades competentes, en este caso, José Luis, que tienen que unir esfuerzos, tienen que denunciar, ¿no? A la minería ilegal también, desde mi punto de vista, o sea, reitero, no es competente el INRA en materia minera, ¿no? Es el tema agrario. Nosotros administramos la tierra rural para la producción, ¿no? O sea, damos seguridad jurídica para el desarrollo rural integral sustentable, ¿no? La minería pues tiene otras autoridades competentes, ¿no? Que son principalmente, en este caso, las autoridades ambientales y del ámbito minero. Bien, pasemos al INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Ha tenido alguna crisis? No sé si calificarla de grave, pero ha habido una crisis en el INRA. ¿Cuál es la situación del INRA en este momento? En los 2 años de gestión, José Luis, yo quiero agradecer públicamente a nuestro presidente, el vicepresidente y el gabinete, pues han potenciado desde el punto de vista técnico, operativo al INRA, han garantizado también estabilidad, institucionalidad, y es fundamental en una institución tan importante, ¿no? Que está administrando, está regularizando derecho, tiene el catastro más grande del país, un patrimonio de todos los bolivianos. El catastro actualmente ya lo tenemos digitalizado. Eh, una institución que en sus 26 años de vida pues ha realizado un trabajo muy importante en el sentido de que ha cambiado la estructura de la tenencia de la tierra, José Luis. Con la reforma agraria del 53, estamos hablando de hasta que se intervino la reforma agraria en 1992,
pues la tenencia de la tierra estaba prácticamente así 70% para medianos y grandes, ¿no? Chaco, Oriente y Amazonía, ¿no? Terrateniente, y un 30% para los pequeños, indígenas, originarios y campesinos. Hoy esa estructura ha cambiado radicalmente y creo que los bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos porque el acceso a la tenencia de la tierra es mucho más democrática, más equitativa. Por ejemplo, actualmente, de esos 68% que tenían la tierra, el 53 al 92, la mediana y grande empresa, pues ahora tienen el 16%. De 68 han bajado al 16%. Quiere decir que hubieron latifundios improductivos y se ha revertido y se ha redistribuido. Y ahora los pueblos indígenas tienen el 27%, entre pueblos indígenas de tierras altas y tierras bajas. Y los pequeños, lo comunitario de las comunidades campesinas, interculturales, bartolinas, un 28%. Y tenemos otro 28%, José Luis, que es un patrimonio de todos los bolivianos, que son las tierras fiscales que llamamos nosotros no disponibles para dotar. Y esos son los parques nacionales, ¿no? Son las áreas protegidas, son las manchas de agua, son los cordones ecológicos, ¿no? Y fíjense cómo ha cambiado la estructura de la tenencia de la tierra. Entre indígenas, campesinos originarios, 28, 27 más 28%. Estamos hablando, José Luis, más del 50% ahora de la tierra rural está titulada a nombre de pueblos indígenas, que son los territorios indígenas, ¿no? Y comunidades campesinas, pequeños productores. Y el sector empresarial ahora está con el 16%. De lo que tenía la reforma agraria del 53, el 68% de las tierras. Creo que ha habido un avance fundamental en nuestro país y estos datos, José Luis, cualquiera que investiga la región no lo tiene, solo Bolivia lo tiene. Y con una cualidad también muy importante. En la reforma agraria del 53, el 10% de las tierras estaba en manos de las mujeres. Con las políticas de equidad de género en la titulación, distribución de tierra, hoy podemos anunciar que el 45% de los títulos que se han entregado en estos últimos años, pues corresponde a las mujeres. 45% de los títulos, ¿no? Estamos hablando de 1,3 millones de mujeres versus a los varones 53%. Estamos hablando de 1,5 millones de varones. Y lo que es persona jurídica, estamos hablando de empresa, ¿no? Eso, el 2%. Ahí tenemos un dato cualitativo. El INRA está concluyendo el proceso de saneamiento, un INRA mucho más institucionalizado, ¿no? Se ha garantizado, digamos, un alto nivel técnico profesional. Hasta 2025, Dios mediante, al paso que estamos yendo, fíjense que en 2 años del 86 hemos llegado al 91, falta un 9%. Si vamos al escenario con algo histórico que no lo logró la reforma agraria del 53, concluir la reforma agraria 5 años, José Luis. Estamos saneando las tierras desde 1996 que inició este proceso de saneamiento. 26 estamos llevando. Entonces puede ser algo histórico que realmente nos permitan concluir y que no nos bloqueen, que no haya violencia, que no se genere violencia, que no haya avasallamiento. Dejemos que el proceso concluya, ¿no? Y creo que eso es algo histórico que va a ocurrir en nuestro país. En ningún otro país, José Luis, se han animado a hacer esto que hemos hecho en Bolivia. Bien, Eulogio, yo le agradezco mucho. No me queda más tiempo, podríamos seguir hablando, pero lo haremos en otra oportunidad. Le agradezco mucho por compartir estos minutos con la audiencia de la red Herbol. Muchas gracias, José Luis. Cuando usted nos convoque, pues siempre estaremos para informar, porque es nuestra obligación informar y es un derecho de la población también estar informado.
Muchas Muchas gracias. gracias. Eulogio Núñez, director del Instituto Nacional de Reforma Agraria.